Muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conferencia. El tema de la familia, sin duda ninguna, es un tema muy atractivo, sobre todo para nosotros en el tiempo en que estamos viviendo. Es verdad que este centro cultural, con esta conferencia o con este ciclo de conferencia, queremos iniciar un nuevo camino. Porque es verdad que nosotros en el centro también nos preocupamos de la pastoral con los matrimonios. Y de hecho tenemos la preparación para el matrimonio y hace unos años, ahora porque han bajado los matrimonios por la iglesia, pero hace unos años teníamos hasta 300 personas que venían a hacer, diríamos, a prepararse para el matrimonio con nosotros aquí. Entonces yo creo que el tema de la familia no es una cosa ajena a este centro, sino que ha sido muy vivida y muy practicada. Lo único que comprendemos que leyendo y oyendo al Papa Francisco, el tema de la familia tiene que ocupar un primer puesto. Ya han visto ustedes los dos sínodos primeros que el Papa ha tenido, ha sido sobre la familia. Y ahora sobre los jóvenes. Pero lo primero, la familia. Nosotros vamos a hacer también ese esfuerzo para que sea la familia también como un pilar de este centro y que cada día podamos ir construyendo más cosas. Bien, le presento brevísimamente al ponente, al padre Pablo Guerrero, un jesuita que es de asturiano y que ingresó en la Compañía de Jesús como el joven en el año 1981, entró ahí en el noviciado y después su ordenación sacerdotal fue en 1994 y hizo su profesión de ya profesor de la Compañía de Jesús, pues siendo superior de la comunidad de La Coruña y después ha sido provincial en Rumanía, ha estado allí y ahora mismo pues es el superior de nuestra casa profesa de Madrid, en Maldonado, y además es también el director de la PAL que tiene alrededor de Almería, porque Maldonado es mucho, no es solamente, diríamos, una iglesia y un centro, sino que hay muchísimas más cosas, colegios y demás. Todo depende también del superior de él. Bien, entonces sí me gustaría decirle que hacer un resumen de Pablo es verdaderamente difícil, tiene un currículum extraordinario. Y entonces, por ejemplo, área de investigación suya, atención pastoral y familiar en situaciones difíciles. Es un tema que va a estudiar. Terapia de pareja y divorcio, transmisión de la fe en la familia. Estos son temas, diríamos, nucleares para él en su vida. Y entonces, ahí tienen ustedes, Pablo, además de ser licenciado en filosofía, tiene también licenciado en estudio eclesiástico en la Pontificia Universidad de Comilla, es licenciado en teología también por Comilla, es máster del arte de ayudar al matrimonio que hizo en Santa Clara, en Chicago, y en California estuvo él allí, no en Santa Clara, California. Y después, pues yo qué sé, tiene cantidad de actividades, de trabajo, artículos, libros. Ahora le hemos puesto ahí fuera los libros y me van a permitir que yo ya he ojeado los dos y ninguno de los dos, es decir, los dos apetecen muchísimo. Lo único que le digo, apetece muchísimo y merece la pena. Es una nueva realidad. Yo lo describiría de esa manera. No tiene los parámetros que siempre se han utilizado, sino que tiene nuevos parámetros, lo cual es señal de vida, es señal de renovación, es señal de cambio. Así que le agradezco muchísimo, porque ustedes no saben el trabajo que me ha costado
hacerle venir, porque el único momento que tenía libre era estos 3 días que va a estar aquí con nosotros. Aquí le doy las gracias en nombre de ustedes y mía que haya venido a estar estos 3 días con nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y por la presentación que se nota que yo creo que se habrán dado cuenta ustedes que Rafa es amigo mío. Si estuviera aquí mi madre diría que yo de Alcocer siempre me amo. No, bueno, no he dicho ninguna mentira, Rafa, es verdad, pero bueno, también como se presentan las cosas a veces parece que se hinchan un poco más. Bueno, pues hacemos lo que podemos, como todos. En realidad voy a plantear las 3 conferencias como si fueran una sola conferencia, ¿no? Y en el fondo a lo que quiero llegar es a que tengamos una pintura de la pastoral familiar a la que se nos invita hoy. Y evidentemente pues hay una figura que decanta esta situación, como es el Papa Francisco, aunque el Papa Francisco lo que es una figura dentro de una corriente eclesial muchísimo mayor. O sea, el Papa dice por activa y por pasiva pues que para él la Amoris Laetitia no es ni más ni menos que hacer caso a lo que le dijeron los obispos en el sínodo. Para que se hagan una idea, el anterior documento normativo sobre la Iglesia, de rango superior en la Iglesia, era la Familiaris Consortio, que también era una exhortación apostólica y que también era una exhortación apostólica post-sinodal, después de un sínodo. Pero claro, en la Familiaris Consortio solo hay 2 citas que hacen referencia al sínodo. En cambio, en la Amoris Laetitia hay 114 citas que hacen referencia al sínodo. O sea que cuando alguno de estos iluminados críticos del Papa pues dice que es un documento que se le ocurrió al Papa y que lo sacó el Papa de la manga, dices, hombre, pues uno piensa, hombre, si vas a decir una mentira, por lo menos dila con un poco más de estilo, o con un poco más de conocimiento. Bueno, dicen que no hay fiera más feroz sobre la faz de la tierra que un cura diciendo que va a ser breve. Evidentemente, breve no voy a ser, pero tampoco voy a ser largo. Me gustaría dar eso por en torno a unos 50 minutos para luego dejar posibilidad pues, de intervenciones, de asensos, de disensos, de preguntas, incluso de segundas conferencias. Si alguno quiere hacer una segunda conferencia, pues que lo haga, ¿no? Bueno, el tema de la primera conferencia, o el primer capítulo del libro que vamos a escribir juntos estos 3 días, lo titulo La familia en Amoris Laetitia. Quiero creer que muchos de ustedes pues, o han leído Amoris Laetitia, o han leído algún capítulo, o se han asesorado de personas que sí han leído Amoris Laetitia. Porque si lo único que saben de Amoris Laetitia es lo que han leído en determinados periódicos, les puedo asegurar que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, yo les voy a ofrecer unos lentes, unas gafas para poder entender no solo la Amoris Laetitia, sino yo creo todo el magisterio del Papa Francisco. Hacía referencia a Rafa al principio, que no es casualidad que el Papa en esa conversión pastoral que sueña para la Iglesia, como nos dejó descrito en su primer escrito, su primer escrito magisterial, que es la Evangelii Gaudium, cuando habla de la conversión pastoral nos dice que es el sueño, ¿no? El Papa dice, sueño con una Iglesia que sea capaz de cambiar, de poner todo a disposición de la evangelización. Una Iglesia que sea capaz de cambiar estructuras, horarios, lenguajes, ¿no? Bueno, pues no es casualidad que esa conversión pastoral el Papa la vaya a comenzar por la familia y por los jóvenes. Ahí el Papa, como saben, este septiembre-octubre, habrá un sínodo sobre los jóvenes, pero puede que no recuerden exactamente el título. El título no solo sobre los jóvenes, sino sobre la vocación cristiana, sobre la vida como vocación. Bueno, pues ¿cuáles son estos lentes para entender la Amoris Laetitia y para entender todo el magisterio del Papa Francisco? Pues miren, es algo que sin duda seguro que lo conocen, y que estamos cansados, con perdón de la expresión, de escucharlo. La
Jesús, recuerdan la historia, Jesús se le presenta a un maestro de la ley, estos que van de 100% algodón de creyentes por la vida, y le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y la parábola del buen samaritano, Jesús nos la narra, nos la cuenta, ni más ni menos que para explicarnos quién es el prójimo. Y se la recuerdo. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron. Lo dejaron medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, un experto en la ley, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y con aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuídamelo», le dijo. Es una expresión preciosa la que dice en griego. Es cuídamelo, no es cuídale, sino cuídamelo. Ese reflexivo ya nos está hablando de una cercanía, precisamente por eso Jesús está hablando del prójimo, de quién es mi prójimo. Cuídamelo. Esto lo utilizamos en el lenguaje coloquial. Cuando se muere una persona que queremos, no decimos se ha muerto, sino se me ha muerto. Pues cuídamelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré yo a la vuelta. Jesús, recordáis, le dice al fariseo, bien, ¿cuál de estos 3 demostró ser el prójimo? Y él le dijo, el que se compadeció de él. Fijaros, el fariseo dice el que se compadeció de él, porque para un judío no podía ni siquiera decir la palabra samaritano. Bueno, pues es un texto que nos pone de manifiesto de una manera pues casi tan gráfica como las parábolas de la misericordia de Lucas, cómo es Dios. El Dios Padre de Jesús es el que pone patas arriba a la casa hasta que nos encuentra. Es el buen pastor que va buscando a la oveja que está perdida, y si recuerdan en la parábola de la oveja perdida, no se nos pone ni cuánto tiempo tardó el pastor en encontrarla, ni cuánto de lejos se fugó la oveja. Lo que nos está queriendo decir en eso es que Dios nos va a salir a buscar, estemos donde estemos y lleve el tiempo que le lleve. Y a la vez, como saben, la tercera de las parábolas de la misericordia es la del hijo pródigo, mal llamada el hijo pródigo, porque ahí el protagonista es el padre, la parábola del padre compasivo. Pues bien, si un texto nos puede servir para entender estos nuevos aires que Francisco trae a la Iglesia y en concreto a la pastoral familiar, es esta parábola. Pero esta parábola, yo les invitaría a que caigamos en la cuenta que esta parábola nos indica que hay 2 tipos de preguntas. En este caso, ante la persona que encontramos herida o ante tantas personas que tenemos en las cunetas de la historia. Y también en las cunetas de la historia hay muchas familias, hay muchas situaciones familiares, hay muchas personas concretas, con historias concretas y con luces y con sombras concretas. Ya les avanzo uno de los elementos definitorios de la pastoral familiar que nos propone el Papa Francisco. Miren, para el Papa Francisco el divorcio no existe. Lo que existe son personas divorciadas. El Papa Francisco lo que nos está diciendo es olvidarnos de las categorías, lo que hay que ver es a las personas. Y cuando vemos a las personas concretas, hay parte de la teoría y parte de la doctrina que la situamos en su sitio. Esto, si lo llevamos a nuestra vida diaria, continuamente estamos cayendo siempre en categorías, en poner etiquetas a las personas. Olvídense de las categorías, las necesitamos para pensar, sino que se lo digan a alguno de Aristóteles y a alguno de Santo Tomás de Aquino, por no decir a don Manolito Kant. Pero evidentemente el hecho de que las categorías existan, que eso no nos haga perder el mirar a las personas concretas en su sed de felicidad concreta, en sus luces, en sus sombras concretas. Bueno, pues hay ante esta realidad 2 tipos de preguntas. El sacerdote y el levita
se hacen la pregunta narcisista, y es, ¿qué me va a pasar a mí si me paro a ayudar a esta persona? ¿Qué me va a ocurrir si me paro a ayudar a este hombre? Si quieren, la podemos reformular. ¿Qué le va a ocurrir a mi doctrina férrea, a lo que siempre me han enseñado, a mi vida ordenada que permite distinguir perfectamente lo justo de lo injusto? ¿Qué me va a ocurrir si me creo que la Iglesia es un hospital de campaña? ¿Qué me va a ocurrir si me acerco a eso que llamamos situaciones irregulares? ¿Qué me va a ocurrir si me creo de verdad el valor de la conciencia personal? En el fondo, ¿qué me va a ocurrir si me parezco un poco más a Jesús? Pero junto con esta pregunta narcisista, ¿qué me va a pasar a mí?, el samaritano se hace otro tipo de pregunta, se hace la pregunta cristiana. La pregunta narcisista es, ¿qué me va a pasar a mí si me paro a ayudar a este hombre? La pregunta cristiana es, ¿qué le va a pasar a este hermano si yo no me paro? ¿Qué le va a pasar a este hombre si yo no me detengo a ayudarle? ¿Qué le va a ocurrir si pongo antes mi doctrina que el ejemplo de Jesús? ¿Qué va a ocurrir a personas concretas, con problemas muy concretos, con sed de amar y ser amados muy concretas? Con estos lentes ya se pueden imaginar que la pregunta que se hace el Papa Francisco ante la pastoral familiar, ante las situaciones, sea la que sea, que ocurra en las familias, es ¿qué le va a pasar a esta familia si la Iglesia no se acerca como madre, como hermana, como maestra, pero también como discípula? ¿Qué le va a pasar? Les animo y les dejo planteada una primera pregunta, y una primera pregunta amable. Hay un jesuita, no sé si lo conoce, se llama Toño García, yo creo que ha acompañado y ha salvado la vocación de la mitad de la Compañía de Jesús en España. Pues él dice, normalmente los cristianos nos hacemos preguntas cabreados sobre nosotros mismos, ¿no? Cuando hacemos examen de conciencia es casi ver, a ver en qué metió la pata, ¿no? A veces nos tratamos con excesiva dureza. Y él dice, las preguntas, para que nos cambien, tienen que ser preguntas amables. Nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, a nosotras mismas, como quien se acaricia. Así pues, entiéndanlo así, ¿eh? Esta primera pregunta amable. ¿Qué hago? ¿Qué hace la obra en la que trabajo? ¿Qué hace el grupo al que pertenezco? ¿Qué hace la parroquia con la que colaboro por las familias que están en las cunetas de la doctrina? Porque podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Podemos aceptar, podemos rechazar, podemos hacer que la primera palabra, incluso la única que escuchen de nosotros, sea no, pero también podemos ser de otra manera, podemos acompañarlas. Ven ahí que hay una foto de alguien comulgando la mano. Eso es acompañar. Como saben, acompañar viene de una palabra italiana que es compagnia, y compagna viene de una palabra latina que es compagna también, que es la composición de dos palabras, de cum panis. Acompañar significa compartir el pan. Bueno, pues no es casualidad, no es casualidad que precisamente el Papa Francisco nos anime a acompañar a estas familias. Bueno, pues dicho esto, queda ya muy poco por decir, ¿no? Sin embargo, pues algo habrá que decir ya que han venido hasta aquí en un día laborable. Y lo voy a hacer en 3 momentos. En un primer momento voy a reflexionar sobre qué ha significado el sínodo de la familia. En segundo lugar, qué nos dice la Amoris Laetitia. Y en tercer lugar, qué retos se nos plantean en el ámbito de atención a la pastoral de la familia. Así pues, comenzamos preguntándonos qué ha significado el sínodo sobre la familia. Pues bien, en primer lugar, este sínodo, se han leído el Instrumentum Laboris, se han seguido un poco la información en revistas especializadas. Lo primero que ha significado es luz. No ha consistido, créanme, en ninguna lista de soluciones mágicas a los grandes problemas.
porque los que ya tenemos cierta edad sabemos que los grandes problemas no pueden tener soluciones, y mucho menos mágicas, sino las soluciones a los grandes problemas vienen después de mucho trabajo, de mucho escuchar, también de mucho hablar, pero sobre todo, como digo, de mucho escuchar. Lo que el Sínodo ha intentado y a mi juicio ha conseguido ha sido iluminar los problemas, las dificultades, las dudas, los desafíos con la luz del Evangelio. Ha sido un sínodo que nos ha ayudado a que nuestra fe mire hacia adelante y se transforme en esperanza. Una esperanza que está arraigada en la realidad y en la promesa. Primer elemento, luz, y luz del Evangelio. En ámbitos más de teología, no saltó tanto a la luz pública, una persona importante dentro de la Iglesia escribía que le llamaba la atención en negativo que el sínodo hablaba demasiado de compasión y de misericordia. Como ven, el mundo al revés, ¿verdad? Bueno, como digo, en primer lugar ha significado luz. Pero el sínodo ha significado también un impulso para comprender mejor la importancia del matrimonio. Y esto, que para ustedes pues, puede ser algo evidente, adintra de la Iglesia no era tan evidente. Fíjense que todavía no faltan personas dentro de la Iglesia que todavía se atreven a decir en público cosas tales como que la vida religiosa o la vida matrimonial es esencialmente superior al matrimonio. Eso todavía lo podemos escuchar, ¿no? Evidentemente no aguanta, ni media frase, ¿no? Pero evidentemente todavía tenemos eso dentro de la Iglesia. Todavía parece como que los que van casados son de infantería y los sacerdotes somos caballería, y encima ya si somos jesuitas somos caballería ligera, ¿no? Bueno, quiero decir que tenemos que ser realistas también, o sea que también tenemos esto dentro de la Iglesia. Bueno, pues el sínodo ha sido una apuesta de largo por parte del Papa de una reafirmación de la dignidad del matrimonio. El sínodo también nos ha recordado que una familia sólida comienza por una pareja sólida. Si la Iglesia quiere ayudar más y mejor cada día a las familias, a todas las familias, pues va a tener que volcarse en la preparación y en el cuidado de las personas que deciden compartir su vida en el Señor. ¿Qué se nos dice por activa y por pasiva en el sínodo? Que la familia no solo es un objeto de pastoral, la familia es un sujeto de evangelización. La familia no es algo a lo que los profesionales de la pastoral vamos a enseñarles lo que tienen que hacer. La familia es sujeto de evangelización. Sabemos, y este Papa lo tiene muy claro, que un matrimonio que funciona es profundamente evangelizador ya en sí mismo. El Papa, en toda la exhortación a Amoris Laetitia, cuando habla de agentes de pastoral familiar, se está refiriendo indistintamente al ministerio ordenado y a los laicos comprometidos. O sea, para el Papa no habla de curas y laicos, no habla de agentes de pastoral. Y cuando habla de que necesitamos formación, fijaros, no está diciendo que necesiten formación los laicos, sino que necesita formación todo agente de pastoral, sacerdotes, religiosos y laicos. La familia cristiana es verdaderamente un agente básico de evangelización. Pero el sínodo también ha significado una pedagogía de la escucha. La Iglesia es católica, es decir, es universal. Como el Papa ha recordado, el sínodo significa haber escuchado y haber hecho escuchar las voces de las familias y las voces de pastores que han venido a Roma desde todas las partes del mundo. Y desde partes del mundo diversas traen problemas diversos. Y una de las cosas que han tenido que hacer los obispos reunidos en sínodo es aceptar que elementos que para ellos no son problemáticos, sí son problemáticos para otros. Por ejemplo, los obispos africanos han tenido que descubrir y que aceptar que el tema del acceso a la comunión para los católicos divorciados vueltos a casar, pues es un problema pastoral. Y los obispos europeos han tenido que entender que el tema de la pastoral
en culturas donde la poligamia es algo normal, pues resulta que también es un problema pastoral. Entonces, lo primero que ha servido este sínodo, sínodo ya saben que es una palabra griega que significa caminar juntos. Bueno, pues se han tenido que escuchar. Los obispos, vamos a llamar del occidente, ya saben que esto de occidente y oriente todo depende de donde te sitúes, pero bueno, los obispos de países o de cristiandades más antiguas y más desarrolladas, muy entre comillas, han tenido que escuchar a los obispos de las naciones jóvenes, de las cristiandades jóvenes. Y todos, unos y otros, bueno, pues han tenido que sentarse a dialogar. Por ejemplo, en África, todavía en varios países existe la pena de muerte para personas de orientación sexual o homosexual. Bueno, pues evidentemente también se han tenido que sentar, y los obispos africanos han tenido que escuchar cosas de los obispos europeos, en concreto de los alemanes y de los belgas y de los franceses, y viceversa, y viceversa. Bueno, pero evidentemente el sínodo nos ha recordado que la Iglesia, antes que condenar, lo que tiene que hacer es escuchar. Lo que tiene que hacer la Iglesia es escuchar no para contestar, sino escuchar para comprender. Yo siempre digo, cuando doy charlas a futuros terapeutas de pareja, es decir, lo que tenéis que hacer en terapia de pareja es enseñar a las personas a escuchar para comprender. Desgraciadamente escuchamos para responder o escuchamos para contestar, y a veces incluso escuchamos para reprochar. Así pues, la Iglesia, gracias al sínodo, ha descubierto, ha redescubierto, ha visto, a través de la riqueza de la diversidad, que el desafío que tenemos ante nosotros es siempre el mismo: anunciar el Evangelio al ser humano de hoy, defendiendo a las familias de todos los ataques ideológicos e individualistas, que en determinados ámbitos culturales y geográficos son diferentes, son diversos. Se nos invita a la Iglesia a tener sensibilidad hacia problemas que puede que nosotros no los tengamos, y a la vez, de alguna manera, se nos educa y se nos anima a pedir y a exigir respeto y comprensión ante problemas que tenemos nosotros y que puede que otras personas no lo tengan. El sínodo ha significado también una pedagogía de la mirada. Nos anima a todos a afrontar las diferentes situaciones sin miedo y sin escondernos la realidad a nosotros mismos. Se ha tratado de ver y leer las realidades de hoy con los ojos de Dios. Pedagogía de una mirada nueva, que a imagen del sínodo intenta, y estas son palabras literales del Instrumentum Laboris, abrir los horizontes para superar toda hermenéutica conspiradora o un cierre de perspectivas para defender y difundir la libertad de los hijos de Dios, para transmitir la belleza de la novedad cristiana, a veces cubierta por la herrumbre, lo tenemos que admitir, de un lenguaje arcaico o simplemente incomprensible. Yo siempre digo en clase de teología a mis alumnos que si algo tiene que ser un teólogo es alguien comprensible. Que busquemos siempre la manera de expresar las cosas para que la gente lo entienda. En cambio, nos gusta demasiado a los teólogos complicar un poco el lenguaje. Evidentemente, si yo les digo ahora la fuente última de sentido de nuestra vida para un cristiano está en Dios, lo entienden, ¿verdad? Pues no, lo tenemos que decir de tal manera que no lo entiendan. Entonces decimos que la esencia de la inmanencia es la trascendencia. Bueno, pues el sínodo es un recordatorio de que si no puedes expresar las cosas de manera sencilla, puede ser que tú mismo no las entiendes tanto como tú creías. Aquellos de ustedes que hayan tenido que dar clase, la mejor manera de entender algo es tener que explicarlo. Bueno, lo que ocurre es que a veces pues, los teólogos y los sacerdotes y los obispos estamos recubiertos con una especie de halo místico o halo de respeto que parece, oye, lo dijo el cura, ¿no? Lo dijo el cura. Como antiguamente, hace años, decían las religiosas, lo que diga el padre. Bueno, y si el padre dice una tontería, ¿no?
Bueno, pues bien, este Papa lo que nos anima es intenta mirar donde ya miraste y trata de ver lo que uno viste, vuelve sobre ello. Enriquece la perspectiva, mira de maneras diferentes. Haz de alguna manera un acceso coral a la realidad. O sea, somos tan soberbios como para pensar que la única manera de acceder a la realidad es la que tengo yo. Porque apliquen esto al pecado. Decía un padre viejo que ya murió, me decía: Pablo, nunca juzgues a los demás solo porque pequen de manera diferente a como pecas tú. Bueno, pues aprender a mirar donde ya miraste y tratar de ver lo que aún no viste. Esto es lo que pretende Francisco con el sínodo y con la pastoral familiar a la que nos aboca o a la que nos invita. Es decir, repiensa, vuelve a pensar, vuelve a mirar, recuerda, es decir, vuelve a pasar las cosas por el corazón, rememora, es decir, vuelve a pasar las cosas por la memoria. No pienses, no te instales en que tienes ya la verdad absoluta. Trabaja por la verdad también. Como saben, el sínodo estuvo a caballo en el año de la misericordia. Tampoco fue casualidad. Este Papa tiene, yo creo, dos características principales. La primera, habla para que se le entienda. Yo creo que es la primera vez un Papa que se le entiende. Se le entiende todo. Y a algunos les da miedo. Vaya si les da miedo. Pero no solo es un Papa al que se le entiende todo. Es un Papa que positivamente quiere que se le entienda todo. O sea, no es porque, bueno, pues resulta que habla así de sencillo. No, hace esfuerzos para que se le entienda. Así pues, él nos dice, en este año jubilar de la misericordia, la Iglesia y el Papa en concreto nos recuerdan que el primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas, sino proclamar la misericordia de Dios, de llamar a la conversión y de conducir a todos los seres humanos a la salvación del Señor. Este ha sido el mensaje del sínodo. Este ha sido el mensaje que el sínodo ha querido enviar. Y yo creo que todos nosotros necesitábamos escuchar. Porque la Iglesia es iglesia de los pobres de espíritu y de los pobres pecadores que buscan perdón. Para los que estamos aquí, la perfección es un horizonte, no es una realidad. Y como el Papa nos recuerda también tanto, a la vez citando a Santo Tomás de Aquino, que no parece que fuera muy rojo, ni con velidades modernistas, citando a Santo Tomás de Aquino nos recuerda que la comunión no es un premio para los santos, sino que es medicina para los pecadores. Algo importante ha pasado en la Iglesia a lo largo de estos ya 5 años del pontificado de Francisco y en concreto a lo largo de esas 3 semanas de octubre del 2014 y de esas 3 semanas de octubre del 2015 que fueron los 2 sínodos de la Iglesia, el ordinario y el extraordinario. Como señala Francisco, mediante este tiempo de gracia que la Iglesia ha vivido, hablado y discutido sobre la familia, nos sentimos enriquecidos mutuamente y muchos de nosotros hemos experimentado la acción del Espíritu Santo, que es el verdadero protagonista y artífices del sínodo. Para nosotros, y aquí cito textualmente palabras de Francisco, la palabra familia no suena lo mismo que antes del sínodo, hasta el punto que en ella encontramos la síntesis de su vocación y el significado de todo el camino sinodal. En palabras de Ignacio, para la Iglesia en realidad concluir el sínodo ha significado caminar juntos, para llevar a todas partes del mundo, a cada diócesis, a toda comunidad, la situación, esa invitación a entender la realidad a la luz del Evangelio. El sínodo ha intentado llevar el abrazo de la Iglesia y el amparo de la misericordia de Dios a toda familia, a toda situación familiar, porque como veremos más adelante, toda familia es una historia de salvación. Yo creo que en este sínodo descubrimos la gran invitación de este papado, la fuerza de la misericordia y de la ternura. Esa es la invitación del Papa. Un Papa que predica lo más íntimo
y lo más central del Evangelio, que es la misericordia y la ternura. Un Papa que nos recuerda el consejo que Francisco de Asís llama o daba a sus frailes cuando los enviaba en misión. Predicad el Evangelio y, si fuese necesario, predicadlo también con las palabras. Así es este Papa. Predica el Evangelio con caricias, con miradas, con gestos que son en sí mismo Evangelio. Creo que este sínodo ha intentado ser precisamente eso, una palabra escrita en el Evangelio de la familia. Porque Francisco sabe, la Iglesia sabe, que es en la familia donde experimentamos de manera privilegiada la misericordia y la ternura. Porque Dios es Padre, porque Dios es Madre. Les ofrezco también una segunda pregunta amable, para hacérnosla como quien se acaricia. Aprender a mirar donde ya miramos, tratar de ver lo que aún no vimos. En la pastoral familiar, en sus seguridades, en sus dudas sobre la familia, ¿verdaderamente estamos dispuestos a esto? ¿A volver a mirar donde ya miramos? ¿O ya tenemos la etiqueta puesta? ¿Ya la tenemos puesta? Católico divorciado vuelto a casar, sin nulidad, ¡plas!, adúltero. Persona homosexual, ¡plas!, pecador. ¿Estamos dispuestos a volver a mirar? ¿Estamos dispuestos a coger de la mano a Jesús, o a que Jesús nos coja de la mano y vamos a ver esas situaciones? ¿O no? En el oído sobre el sínodo, en el oído sobre la Amoris Laetitia, ¿hay alguna llamada para ti? En lo que se refiere a eso de la pedagogía de la escucha, pedagogía de la mirada, ¿hay algo en que necesite, les tuteo o les gustedeo, como vean? ¿Se entienden las dos preguntas? Muy bien. Bueno, en un segundo momento, vamos a ir ya un poco rápido porque me gustaría dejar tiempo para preguntas, aunque también no les engaño, quiero decir, como vamos a estar 3 días, si por ejemplo hoy no hubiera tiempo para preguntas, pues ya mañana ya me las preparan y ya las traen más afiladas. Bueno, hace unos 4 o 5 años escuché una entrevista que realizaban a un matrimonio que cumplía 70 años de casados. Y recuerdo perfectamente una de las preguntas de la periodista, porque empleó un verbo en la pregunta que ya es en sí mismo un editorial. Esa periodista, joven, se conoce que estaba recién licenciada, les preguntaba, ¿cómo han podido aguantar tantos años casados? Aguantar. La esposa fue quien contestó, cosa rara, ¿verdad?, que tomara ella la palabra, y dijo lo siguiente: hemos tenido momentos difíciles, hemos atravesado crisis, pero ¿sabe usted? Nosotros pertenecemos a una generación que cuando se estropeaba algo, intentábamos arreglarlo en lugar de tirarlo. Bueno, pues de eso es de lo que habla el Papa en la exhortación a Amoris Laetitia. Este documento es el resultado de un largo proceso sinodal, de un cuidado proceso de consultas a toda la comunidad eclesial, de una labor catequética del Papa a lo largo de todo un año. También podemos afirmar, sin lugar a dudas, que esta exhortación es fruto de la amplia experiencia pastoral de 3 personas, del Padre Jorge, del Cardenal Bergoglio y del Papa Francisco. Amoris Laetitia no engaña. Esto es como el algodón del té, de aquel anuncio. Desde la portada nos dice que vamos a leer unas palabras sobre el amor. Alegría del amor, el título. Sobre el amor en la familia, el subtítulo. Pues bien, un primer motivo de alegría, que es que hay algunos que son tan tristes y tan cansinos, que son incapaces de alegrarse por esto. Un primer motivo de alegría es que tenemos la suerte de contar con un Papa que nos habla de amor. Es decir, nos habla de la entraña del Evangelio, que qué casualidad, a su vez es la experiencia humana más importante. De eso nos habla el Papa. Francisco nos habla de la historia de amor que conduce al matrimonio, de la historia de amor que significa el matrimonio a lo largo del, seguro que
más de uno de ustedes lo puede decir con autoridad y no como yo, ¿no? Un camino que no está exento de dificultades, un camino que es complejo, que es apasionante, evidentemente, pero que es complejo. Francisco nos habla de historias concretas con sus luces y con sus sombras. Y como no podía ser de otra manera, también Francisco nos habla de la historia de amor de Dios con nosotros, con su pueblo. Y como nos habla de amor, pues toda la exhortación rezuma ternura, atención, cuidado por el más débil, por el que más sufre. Como nos habla de amor, pues toda la exhortación rezuma evangelio. Amoris Laetitia habla de la esperanza, de la belleza de los matrimonios y de las familias sólidas, de las maravillas de un Dios que es un buen padre, que es una buena madre. Nos habla de un Dios que nos quiere entrañablemente. Con sus palabras, el Papa nos invita a seguirle en el camino que quiere recorrer en la Amoris Laetitia. Número 59. Quiero contemplar a Cristo vivo y presente en tantas historias de amor e invocar el fuego del Espíritu sobre todas las familias del mundo. Y en esta contemplación de Cristo vivo y presente, de tantas historias de amor, probablemente nos sintamos cómplices con el Papa y podamos afirmar con él, como dice en el número 221, que cada matrimonio es una historia de salvación y que la fuerza de la familia reside precisamente en su capacidad de amar y enseñar a amar. Y esto es muy importante porque, como muy bien decía Miguel Hernández, arrastramos siempre 3 heridas: la del amor, la de la muerte y la de la vida. Pues por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer gracias al amor. Historia de salvación y certeza de que la familia, toda familia, por muy herida que esté, puede crecer gracias al amor. Conocemos también el deseo que el Papa alberga en su corazón al escribir este documento. Él mismo nos lo dice en el número 7 de Amoris Laetitia, que cada uno, a través de la lectura, se sienta llamado a cuidar con amor de la vida de las familias, porque ellas no son un problema, sino que son principalmente una oportunidad. A esto dedicaremos una de nuestras 2 charlas siguientes. Cuidar con amor de la vida de las familias. Y a todos añade este cuidado. Toda la comunidad eclesial debe de involucrarse. Todos, absolutamente todos. Lo que el Papa llama la familia grande. Las comunidades eclesiales tienen que dejar en su seno espacio para preparar, acompañar y consolar a las familias, a toda familia. El Papa no deja de hacernos invitaciones a lo largo de la exhortación, a acercarnos con ojos limpios, con corazón compasivo, a acercarnos con la luz viva y sanadora que nace y se alimenta del Evangelio. El Papa sabe, ¿cómo no va a saber?, que el divorcio es un mal, y es muy preocupante el creciente número de divorcios. Por eso señala que nuestra tarea pastoral más importante con respecto a las familias es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas. Pero el Papa defiende, ¿cómo no va a defender?, que el camino de la Iglesia es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y el de la integración. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con un corazón sincero. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. A lo largo de la exhortación, el Papa insiste en la importancia de la preparación para compartir la vida, pero no solo habla de cuidar la preparación al matrimonio. También se apoya en el acompañamiento de los primeros años, el apoyo en las crisis, la educación de los hijos. También recorre las diferentes etapas del ciclo de la vida de pareja y de la familia. Y con especial ternura, porque esto es nuevo en el magisterio de la Iglesia, el Papa se detiene en 4 párrafos preciosos en los que se detienen los momentos en que la muerte clava su aguijón. Francisco nos anima a diseñar una formación más adecuada para todos los agentes del pastoral, porque el Papa sabe que suele faltar formación adecuada para tratar los complejos problemas actuales de la familia. Y el Papa sabe, como sabemos nosotros, que para ayudar a personas con problemas, la buena voluntad es absolutamente indispensable.
pero es completamente insuficiente. Como saben, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Pues las buenas intenciones hay que acompañarlas también de formación. Son, como les decía, las familias cristianas precisamente los sujetos de ese camino, de esa pastoral. El amor es proceso, nos lo recuerda el Padre, el Papa, en Amoris Laetitia 122. No conviene confundir planos diferentes, no hay que arrojar sobre dos personas limitadas el tremendo peso de tener que reproducir de manera perfecta la unión que existe entre Cristo y su Iglesia. Porque el matrimonio, como signo, implica un proceso dinámico que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios. ¿O acaso ustedes continúan casados por los mismos motivos exactamente iguales que en el momento en que se casaron? Seguro que han ido cambiando, se han ido enriqueciendo. Probablemente el sí que hicieron el día de la boda fue un sí honesto, real y auténtico. Pero con el paso del tiempo, ese sí seguro que ha ganado en realismo, en verdad, en profundidad. Puede que ya el cariño no sea explosivo, pero sí es muchísimo, muchísimo más profundo. Entender el amor como proceso significa que es necesaria una pastoral positiva, acogedora, que posibilite una profundización gradual de las exigencias del Evangelio. No podemos exigir a dos personas que acaban de unir sus vidas toda la radicalidad del Evangelio. Hay que tener paciencia. Es un proceso. Es un proceso. Hablar del amor no es hablar solo del proceso, es también hablar de vocación. El matrimonio es un don de Dios. Es más, en el sacramento del matrimonio, Cristo mismo nos sale al encuentro en esos esposos cristianos. Permanece en ellos, les da la fuerza de seguir retomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros. El Papa nos habla también de las grandes áreas de crecimiento de la relación matrimonial, que a la vez también son fuentes potenciales de problemas. Les voy a decir, pues, las 4 o 5 fuentes principales de problemas en la vida de pareja, que seguro que no es el caso de ninguno de ustedes. Pero bueno, otras personas, las que tienen problemas de pareja, suelen tener que ver con uno de estos 5 ámbitos. O la comunicación, o los hijos, o la sexualidad, o la familia política, o el manejo de las diferencias. Y si a esto le añaden la vida profesional y el manejo del dinero, pues ya tienen ustedes un hexaedro perfecto, pero como digo, eso pasa afuera, no nos pasa a nosotros. Bueno, pues el Papa habla de eso también en Amoris Laetitia. Y de eso también tendremos que hablar en la preparación al matrimonio. Termino esta parte y ya prácticamente la charla. Ya les dije que es un animal peligroso, un cura diciendo que no va a ser largo. Al leer las palabras, al leer la encíclica, la exhortación a Amoris Laetitia, yo notaba que conforme la iba leyendo tenía algún run en la cabeza hasta que al final le puse nombre, ¿no? Me vinieron a la mente unas palabras de Pedro Arrupe que muy posiblemente el entonces padre Jorge haya leído alguna vez. Estas palabras pertenecen a una entrevista que le hicieron al padre Arrupe en el año 66. Ya llovió. Él decía: me espanta que podamos dar respuestas de ayer a los problemas de mañana. No pretendemos defender nuestras equivocaciones, pero tampoco queremos cometer la mayor de todas, la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos. Y como no queremos esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos, estamos llamados a responder a una serie de retos que se nos plantean en el ámbito de la atención pastoral a la familia. Y les lanzo una tercera pregunta, también amable. ¿Qué llamadas principales, personal o comunitariamente, se me presentan para el trabajo pastoral con la familia? Nos vamos a
a saltar la tercera parte porque de alguna manera la voy a recoger mañana al hablar de los retos. Y así tenemos ese prometido tiempo para las preguntas. Soy consciente que hoy por hoy, incluso tras la publicación de la Amoris Laetitia, a poco que lean algunas caritativas páginas web, ¿no?, de gente presuntamente cristiana, presuntamente católica, pues soy consciente que incluso hoy por hoy, incluso tras la publicación de Amoris Laetitia, hablar de acompañamiento y de discernimiento en determinadas situaciones, de lo que hablaremos el tercero de los días, constituye un terreno delicado. Yo creo porque en el fondo muchas personas, incluso religiosamente cultivadas, no saben lo que son ni el acompañamiento, ni mucho menos el discernimiento. Pero es evidente que merece la pena correr el riesgo, porque este terreno, el terreno de acompañar a familias, a personas, a matrimonios en momentos difíciles, este terreno está habitado por hijos e hijas de Dios que sufren y que a menudo se encuentran dentro de la Iglesia desorientados, perplejos y en ocasiones enfadados. Hijos e hijas que en ocasiones se han sentido abandonados, incomprendidos y tratados injustamente por la Iglesia y sus pastores. Hoy la familia constituye una frontera a la que estamos llamados a acudir. Como creyentes, como personas preocupadas, interesadas y ocupadas en la pastoral familiar, que sin duda muchos de ustedes lo son, necesitamos promover un itinerario eclesial nuevo que busque construir puentes, atender, cuidar y acompañar a tantas familias que tienen sed de compañía, respeto, dulzura y esperanza. Estamos llamados a admirar la belleza de tantas familias, a acompañarlas en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Cuando las familias concretas experimenten problemas concretos en sus vidas y en sus relaciones, deben de poder contar con nuestra ayuda y acompañamiento, que no son otros que los de toda la Iglesia. Debemos trabajar decididamente para que toda familia, toda, también esas en las que están pensando, el Papa habla de toda familia, se sienta en la Iglesia como su casa, para que toda familia se sienta integrada en la vida diaria de la Iglesia. Y esto significa que se sienta integrada en nuestras homilías, en nuestras intervenciones públicas, en nuestros medios de comunicación social, en nuestras instituciones educativas, sociales y pastorales. Como creyentes, debemos de ser conscientes que Dios ya está habitando toda familia en sus circunstancias concretas, porque Dios nos precede siempre y ya está trabajando y dándose a esa familia concreta, porque para toda familia, Dios ya es misericordia cordial, alegría auténtica, abrazo gratuito y corazón abierto antes de que nosotros lleguemos. Estamos llamados a dirigirnos a la frontera de la familia, pero siendo muy conscientes que vamos siempre detrás de Dios, detrás de ese Dios de la misericordia, que es el Dios de Jesucristo, el Dios Padre, Madre, que nos sigue sosteniendo día a día por amor. Como creyentes, como familia eclesial grande, somos enviados a la familia para ayudar, pero también para aprender. Somos enviados para dar, pero también para recibir, para consolar, pero también para ser edificados, para hablar, pero sobre todo para escuchar. Y es que no nos lo acabamos de creer, pero en muchas ocasiones, si no siempre, no acompaña mejor quien mejor habla, sino quien mejor escucha. Termino con unas palabras que el Papa Francisco pronunció en la Plaza de San Pedro el 14 de febrero del año 2014. Están dirigidas a parejas de novios que se preparaban para el matrimonio. Dice así: Él os dona el amor que está en la base de vuestra unión y cada día lo renueva, lo refuerza y lo hace aún más grande cuando la familia crece con los hijos. En este camino es importante y necesaria la oración, siempre. Él para ella para él y los dos juntos. Pedid a Jesús que multiplique vuestro amor.
En la oración del Padre Nuestro decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Los esposos pueden aprender a rezar también así: Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, porque el amor cotidiano de los esposos es el pan, el verdadero pan del alma, el que les sostiene para seguir adelante. Pues bien, de eso trata Amoris Laetitia. Danos hoy nuestro amor de cada día.